El Espíritu de Dios está aquí y se mueve en cada uno de los que anhelan ver. El Espíritu de Dios se manifiesta en toda su misericordia y le damos gracias. Y le damos gracias porque solo en Él encontramos beneplácito, paz y esperanza. Qué bueno, démosle gracias al Padre porque nos añade estos instantes. Cada vez que me acerco al trono de la gracia, lo único que encuentro es que Él tiene ese favor, un favor inmerecido para con nosotros, su generosidad. Y cada instante que vivimos, debemos hacerlo a la plenitud, con la ilusión de poder rever en cada uno de los pasos y los anhelos que Él ha puesto en nuestros corazones. Así que para los que nos acompañan en este momento, acerquémonos al trono de la gracia una vez más. Él se complace en que sus hijos se acerquen de continuo y cuanto más en este su día, en que establecido como los tiempos de la presencia, podamos con generosidad acercarnos y hablar al Padre. Les invito. Bendito y santo su nombre, oh Dios eterno, Dios nuestro, Rey nuestro, Hacedor nuestro y Redentor nuestro. En la grande misericordia de su bondad, en su perfecta y real voluntad, nos ha dado esta preciosa condición del camino, sí, Padre, a través de su Hijo. Como única forma de presentarnos y hacernos conscientes que no es por nuestros méritos ni nuestras obras, es su generosidad. Y a usted le plació, Padre amado, a usted le plació seguir adelante con nuestras vidas, darnos, Padre, esta preciosa oportunidad que aquí en la tierra, ser peregrinos y mirar su magnificencia. Le rogamos esta hora, Padre amado, que nos aleje de todo pensamiento que no sea su generosidad y sea renovando nuestra mente para con gratitud valorar y amar conforme su voluntad. Le damos gracias por este tiempo que nos añade a esta hora, por los nombres y en los méritos de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Y vamos acabando casi ya la narrativa del amoroso Juan. Parece que fue hace un par de Shabbats que iniciamos y estamos ya en esta plenitud tan linda de ir avanzando. Y luego de que transitamos por el capítulo 19, en donde acompañamos en la historia a nuestro Señor y Salvador por el Calvario, por la cruz, por el madero, en el derramamiento de su sangre, hasta donde fue depositado su cuerpo ya inerte, en la tumba. Y ahí en esa tumba permaneció por 3 noches y por 3 días. Y el capítulo que nos acontece hoy día, el capítulo 20, según la narrativa del amoroso Juan, nos vamos a encontrar con una circunstancia que nos alienta y por 2000 años ha transformado al mundo. Una tumba, sí, pero vacía. Una tumba, pero vacía, que marca la esperanza, ya que muchos han promulgado de muchas condiciones, muchas formas, la condición propia de la redención, filosofías, religiones, más sus prometedores. Los prometedores de estas mismas tienen tumbas físicas y sus huesos y sus cenizas permanecen en ellas. Es esta condición de redención y la vida eterna las que nos presenta en esta preciosa narrativa de la tumba vacía y la resurrección. Así que les invito que me acompañen en este momento, durante estos minutos, en que transitemos por este capítulo 20, en donde se narra lo siguiente. Verso 1 del capítulo 20, según la presentación de Juan. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y va a ser nuestra primera pausa en el primer versículo y tenemos que entrar en el contexto del marco bíblico y el pueblo conforme vive la instrucción. Ellos habían permanecido quietos, por 3 días no podían acercarse a esa tumba a causa de que estaban viviendo el tiempo de la fiesta de Pesas,
lo que hoy conocemos como Pascua. Y recordemos que eran acontecimientos como Shabbatones, eran regocijos, toda festividad suprema conocida como Shabbatón es un tiempo de Dios, al igual que las demás fiestas. Y entonces, en la época, en el calendario, en el tiempo en que Yeshua, en que Jesucristo estuvo en la tierra, su manifestación para la festividad de Pesach aconteció en el día para nuestra semana miércoles. Y entonces, cumplido las 3 días de las 3 noches establecidas según la señal de Jonás, ellos coinciden para el Shabbat establecido como séptimo día, el tiempo de que se podían acercar una vez concluido el Shabbat. Entonces, en las traducciones siempre terminamos perdiendo. No quiero entrar mucho en el dogma para no afectar muchos corazones, pero de acuerdo al calendario bíblico, los días son contados conforme el orden establecido en el Génesis capítulo 1, cuando nos instruye que dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y así sucesivamente hasta el séptimo día. Día conocido como el de reposo, el de regocijo, el de gran festividad, el Shabbat. Y en este acontecimiento es que se acerca la visita. Ahora, hay diferentes fuentes, siendo que la mayoría de las fuentes son traducciones griegas. Y el griego no tiene la diversidad al punto o la amplitud en el idioma para poder comprender lo que es un Shabbat. Para ellos es una fiesta y punto. En la traducción, y le aplicaron con respecto a su calendario, que es el calendario greco-romano, que rige y nos rige hasta ahora, que comienzan los días a la medianoche, a las 001 segundo de la medianoche y terminan a las 24 horas en la medianoche. Y son contados los días como nosotros lo aprendimos y los llevamos. Bíblicamente los manejamos ya diferente. Y a causa de la revelación, la renovación de la mente, empieza a entender diferente. Es muy importante entenderles cuándo aconteció. Cuándo aconteció. Entonces, ya hay algunas narrativas que dice que en el atardecer, o sea, cuando acabó el Shabbat, podían ya ir y hacer actividades fuera de las condiciones propias que se les permitía al pueblo dentro de un Shabbat. Entonces, en el atardecer y haciendo oscuro, esas apenas pudieron, salieron corriendo, ahí aparece María Magdalena, de la que le sacaron 7 espíritus inmundos y le llamaban María Magdalena por el tema que era de Magdala, de una región muy cercana a Jerusalén. Dice, aquí en la traducción dice, y fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cabe de notar que si ella fue a primera hora, el primer día de la semana, y esto, o el acontecimiento de que cuando ella fue, era en el atardecer del Shabbat, lo que sería, por ejemplo, cuando nosotros cerramos Shabbat, el Señor nos añade unos minutos y unas horas hoy en la tarde, es en ese acontecimiento, cuando oscurecía. El Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, había resucitado desde un Shabbat, en su día. A diferencia de todo lo que marca el dogma del catolicismo y por ende toda la doctrina que adquirió lo que conocemos como el cristianismo en las vertientes. Entonces, dice el verso 2, corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es interesante cómo Juan se menciona en esta narrativa como en tercera persona, siendo que él hace la narrativa, él se menciona aquí como en tercera persona. Y esta condición es propia de un lenguaje, nada más de un arte literario. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí.
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los que son los testigos, ven el sudario. El sudario era una suerte de una tela que lo envolvían para un tema de embalsamiento de los cuerpos. Le ponían unos ungüentos y le envolvían para que el cuerpo se vaya secando sin que llegue a pudrición. Ese era el tema. Fue tan rápido el asunto que solo alcanzaron a poner el sudario y por eso las mujeres lo que querían es perfeccionar el embalsamiento del cuerpo de Yeshua. Por eso iban a la tumba y encontrándola vacía, se encuentran. Van las mujeres, anuncian. Van los discípulos, anuncian. Pero, y en este gran acontecimiento sí va a haber alguien que promueva una condición de liberación. Siempre el Señor va a poner a alguien que se dé cuenta de la circunstancia. Dese cuenta, solo de meditar. Él estuvo aquí hace aproximadamente 2000 años, según los diferentes calendarios. ¿Cuántos se dieron cuenta que era el Hijo de Dios? Estuvo en medio de su pueblo, en donde fue anunciado, levantó todo un ministerio, hizo prodigios y señales, y aún sus más íntimos, reconociéndole como un maestro, como un rabino que actuaba de una manera sobrenatural, a diferencia de los demás, no alcanzaron a dimensionar quién mismo fue. ¿Quién mismo fue? Y es lo que les acontece a la mayoría de la casa de Judá y a la gran mayoría del mundo que todavía no lo reconoce como redentor. Y es este gran remanente que a través del nombre de Jesucristo, por eso siempre mencionamos Jesucristo en las naciones, un nombre que él nunca fue nombrado. Él nunca escuchó eso. Su nombre se acerca mucho más a Yeshua, a Yahshua, y ese es el gran conflicto de las diferentes vertientes, pero sabemos que es de él. Y el significado del nombre, que en el acento y la pronunciación estamos lejos. No somos un pueblo hebreo, no nacimos dentro del pueblo hebreo, estamos siendo injertados a causa de la promesa. Irreverentemente, como injertados, como adoptados, vamos aprendiendo las costumbres de donde nos han permitido llegar. Y en este concepto básico encontramos estas circunstancias que nos deben llevar a gran estimulación a buscar su verdadero nombre, su verdadero, saliéndonos del dogma de solo condiciones como si recibió o si aceptas, a tener una vida de continua revelación en su presencia. Dice porque ellos no habían entendido todavía esta condición de la resurrección, a pesar que eran de una línea doctrinal en donde todo el fariseísmo cree en la resurrección y que Yeshua se había manifestado como que iba a entrar en resurrección, no estaban conscientes que iba a ser una forma tan tangible. Y aquí hay una mujer, María, sí, esta mujer. Dice que estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Hagan una pausa. Si ustedes recuerdan cómo el Señor estableció una arca del pacto, un arca del pacto, en donde había un propiciatorio, se llamaba, encima, y ordenó que se puliesen, que se labrasen en oro puro dos querubines, dos ángeles, que resguardasen lo que estaba dentro. ¿Qué estaba dentro? El maná que descendió del cielo, las tablas que rompió Moisés cuando bajó del monte y que encontró en desvarío el pueblo, y una vara de Aarón que había reverdecido. Encontramos que en el sepulcro vacío encontramos dos ángeles que están el uno en la cabecera, otro en los pies, resguardando unos lienzos, los testigos. ¿Sí? Enrollado, dice,
enrollado estos lienzos. Tiene un significado absoluto sobre este nuevo pacto establecido desde una tumba vacía, desde una tumba vacía. Y lo que hoy en día empieza a moverse. Desde hace 2000 años, todos los que tuvieron guardaron las promesas y vivieron conforme su instrucción como guardadores de ese nuevo pacto en cada uno de sus corazones. Estos eran los testigos fieles que nos han dejado como legado esta alegoría de lo que era el arca del pacto y que ahora es manifiesta a través de una tumba vacía en corazones que realmente ávidos de conocer su voluntad, nos presentamos. Y dice, y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hay muchas condiciones como para entender esto. El impacto de haberlo visto sacrificado de una forma, pero por demás perversa, cuando Pilato lo mandó a azotar solo por cumplir el deseo de los hombres y los famosos 39 latigazos y esa condición que ya no había espacio en su cuerpo para recibir latigazos, entonces no solo su espalda, sus piernas, hasta sus dorsos, sino ya puesto de frente, fue completamente latigado todo su cuerpo, todo su cuerpo. Y de ahí la promesa que en sus llagas somos sanados. Que llevó absolutamente todas nuestras culpas, siendo Él absolutamente justo. Ellos miraron esto. Después de mirar eso, ver una condición de resurrección no cabía en la mente. Hoy en día, si viéramos una condición de esas, tampoco nos cabría una condición de resurrección, siendo que ahora la ciencia ha avanzado, todo lo que se quieran, pero ver esa condición no cabría. Y en esto, ahí está esta mujer que está preguntando dónde pusieron su cuerpo. Que si bien fue atormentado en la carne, no fue quebrantado ni un solo de sus huesos y la estructura del cuerpo estaba intacta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué condiciones nosotros nos quebrantamos? Por diferentes circunstancias, lo afectivo. Somos seres en donde un área de nuestra vida, donde están resguardados sentimientos, en el alma, somos emocionales y nos lleva a estas emociones a una condición propia de condolencia. Y no permitamos que por ninguna circunstancia perdamos esta esencia. Sí, esa esencia que es esa solidaridad y ser sensibles a los acontecimientos del dolor, de la injusticia, del vituperio. Recuerden que cuando el apóstol escribe, nos exhorta a que va a haber hombres vanagloriosos al final y que tienen una característica, dice, sin afecto natural. Esto natural de llorar, de quebrantarse ante una injusticia, ante alguien que uno realmente estima, cuanto más al Señor, y cuando le pregunta por qué lloras, es por una condición de que a pesar que fue anunciada la resurrección, ellos no lo tenían visualizado. Vale la pena, vale la pena. Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, dice la Escritura. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Yo pienso que en el tono ya ella definitivamente identificó quién le hablaba. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Solo de pensar en ese instante,
porque uno sabe en qué forma le habla. Usted reconoce el acento de las personas cercanas. Su nombre puede ser o muy exclusivo o muy popular, pero en el tono en que le habla su padre, su madre, su cónyuge, sus hijos, sus familiares cercanos, sus amigos íntimos, le hace reaccionar en el tono, porque siendo que para la época el nombre en realidad no era María, sino Miriam, era un nombre como muy popular, no era de desconocer, decir Miriam, cualquiera, pero en el acento, en el tono, en la forma de la misericordia presentada con el nombre, hace que uno reconozca. Y dice este versículo 16, volviéndose ella le dijo, Rabón, que quiere decir maestro, maestro. Y esta era una condición que el Señor había estado establecida, que tengan mucho cuidado, es decir, que tengan mucho cuidado de decir a cualquiera, que no le digan a nadie, maestro, porque solo hay uno. Y ella reacciona, dice, Raboni, es una condición y uno tiene que tener mucho celo. El Señor ha derramado mucha misericordia, mucho conocimiento y mucho. Unos se presentan roles y les reconocen. Cada cual se presentará como los dones y talentos que el Señor le ha dado. Mas con mucho celo estamos atentos. En lo personal, un simple lector de la palabra que en revelación ha mostrado el Señor misericordia, que puedo mostrar lo que el Señor ha mostrado, nada más. Un talento natural que tienen todos sobre la lectura y sobre con un poco de estudio en los contextos para poder llevar un poco más de luz conforme me han alumbrado. Y esa luz, la verdadera que vino al mundo, es la que está habitando y está despertando. Se ve que, por ejemplo, para dormir, ¿qué necesita? La oscuridad. Pero cuando ya sale la luz, uno ya se despierta. Y esta es la condición. El maestro es el que te saca de las tinieblas a la luz. Esa luz que va en aumento constantemente. Rabón, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí están esta condición propia del mandato, de los mandatos, de lo que el Señor anhela que nosotros nos dirijamos y cuál es la misión que tenemos. Pero aquí hay mucha controversia, porque más adelante el Señor va a permitirse ser tocado, ya vamos hacia ese punto. Y entonces aquí parece que estamos afectados, es realmente por una traducción. Una vez más, la traducción está afectando el no me toques, parece que ella se aferró y ya no lo quería soltar, usted y yo haríamos lo mismo, y entonces se aferró y es más bien se acercaría en la traducción a un no me detenga, no me detenga, porque aún no he subido al Padre después de la resurrección en el día 40 y tenía que hacer muchas cosas. Dice que él se presentó de muchas maneras. Este capítulo 20 es el preámbulo del final de esta narrativa según el Jonatán, este precioso evangelio de Juan, conocido nosotros en el mundo occidental, nos revela. Entonces, esta condición, tengo que cumplir muchas cosas todavía. Ya había cumplido la redención, había que afirmar el corazón de algunos incrédulos, Y eso es lo que tiene que ser. Mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y marca una condición propia de la dualidad, del Padre y del Hijo. Y está planteando y aclarando, y claro, eso puede afirmar mucho de las diferentes doctrinas que van en contra del unitarismo y esas cosas. Aquí, según la palabra de Dios, está hablando de esa condición, de su Dios, de su Padre y su Dios, su Padre y su Dios. Y aquí está hablando el Hijo. Y les presenta de una forma de la cual nosotros tenemos que saber entender. Por eso nos presentamos en el nombre del Hijo y le rogamos que Él se manifieste en toda condición propia para el hombre. Dice el verso 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. Les llegó con estas buenas. Imagínense, qué precioso. Dios, dice, ella va y da testimonio. Los otros habían estado, conversaron con ángeles, no se dieron cuenta. Algunos se quedaron callados, vieron el lienzo envuelto. Y esta mujer va y anuncia ese gran encuentro con Yeshua en la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Recordemos cada vez que dice judíos, está hablando de los que manejaban el Sanedrín, los que habían promulgado la muerte de Jesús como instrumento, ¿sí? Porque vale la pena recordar, Jesús era judío. Todos sus discípulos eran judíos. La plena manifestación era entre medio de judíos. Los milagros que hizo, a excepción de esa sinofenicia, el favor que le hizo a algunos romanos, pero la manifestación plena, la multiplicación de los panes, los ciegos, los que volvieron a caminar, la resurrección era sobre judíos. Tenemos que tener claro esto para que no nos siga afectando esa implícita condición de rechazo a un pueblo de donde el Señor envió redención. Y dice, cuando dice, Shalom, paz a vosotros, Shalom. Ese tono debió haber paralizado a más de uno de esos corazones que estaban atemorizados. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Entonces no era el tiempo de esas grandes celebraciones. Estaban ahí como en shock, ¿sí? Y inmediatamente les dice, al igual que me envió a mí el Padre, así les envió a usted, a anunciar esto. ¿Y qué trabajo más bueno que hicieron los apóstoles, sus discípulos, que miren cómo ahora en los cuatro costados de la tierra se anuncia el nombre del Hijo de Dios, del que pagó precio por la cruz. Algunos le han llevado a la idolatría, pero el mensaje está establecido. La mayoría le conoce como Jesucristo, Jesus Christ y esas derivaciones. Mas de ahí este despertar en los cuatro costados de la tierra de los que reconociendo el verdadero nombre, en la santificación del idioma, en la perseverancia de todas las condiciones que el Señor ha establecido para el hombre, ¿a través de qué? La obediencia. Guardando el día como sello, este precioso día, sus fiestas, son grandes convocatorias, citas que Él nos ha dado para presentar. Este día, la manifestación de un corazón dispuesto para atenderle es mucho mayor, estamos conscientes de ello, que debemos entender que es la virtud de Él, que en este día se promulgue sanidades, ante todo del alma, una afirmación del corazón, con los que se encuentran en desesperanza, porque es desesperanza absoluta, porque el hombre ha dado respuesta a todo, menos a la condición de la vida, o sea, la muerte. Y esa condición es la que vence. Y este capítulo nos está narrando esta circunstancia, que es la resurrección y su plena manifestación, que es lo que nos tiene a nosotros unidos, y muchos promulgando y predicando este reino de esperanza. Para los que sin esperanza se acercan, la esperanza les hace hacer resurrección. Así como el Padre me envió, yo los envío también a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los detuviese, les son retenidos. Imagínense esa autoridad impresionante. Pero dice que les sopló. ¿Y por qué este sopló? Este soplo viene porque la misma escritura nos instruye que dice que así como el pecado entró por un hombre a la tierra, el primer Adán, por el segundo Adán salió el pecado del mundo. Y cuando el hombre fue creado del polvo de la tierra,
Cuando el Señor lo formó, dice que sopló aliento de vida sobre el ser y empezó a vivir. La causa del pecado es muerte. El hombre estaba muerto, estábamos muertos. Y en este soplo, que sopló, recibió la esperanza, preciosa esperanza de la redención. Dice, y dice que recibieron el espíritu del Ruach, del viento de Dios que lleva a la transformación. Los despertó, porque estaban todavía con el alcance de la muerte y no habían experimentado que el sacrificio que habían visto ellos, todos de lejos, algunos escondidos, y escucharon toda la perversidad sobre el cuerpo de su Mashiach, de su maestro, de su Raboni, de su Rabí. De él les estaba volviendo la condición de vida. Y les da una orden, pero realmente sobrenatural. Una orden espectacular. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Imagínense. Como hombres no logramos entender esto, porque uno no está para redimir el pecado de nadie, es de presentación. Pero cuando uno anuncia principios, preceptos, conceptos de vida para el hombre, si el hombre desea, es libertado. Si no desea, no es libertado. La responsabilidad que tenemos, que hemos percibido de este Ruach, de este espíritu, es anunciar las verdades y las virtudes del Rey. Con toda la generosidad y la misericordia que recibimos para con todos. Por eso ahora aún nuestro lenguaje tiene que ser accesible al que vive. Importantes de esto en nuestras vidas, debemos entenderlo así. Debemos entenderlo así. De que pongo por delante de ustedes el bien y el mal. Pongo delante de ustedes la instrucción. Si la reciben, serán grandemente bendecidos. Si la rechazan, estas serán las consecuencias. Y esta es la anunciación. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Es el tiempo de anunciar la gran liberación a causa de la tumba vacía. A causa del que pasó por la tumba, vive en cada uno de los que recibieron este aliento. Y este aliento ha seguido pasando de generación en generación, de los que anuncian con perseverancia, con lucidez, no buscando condiciones de vida, sino condiciones de muerte para encontrar resurrección, no buscando para lo suyo, sino buscando para los demás. Esta es la esencia del mensaje. Pero, siempre va a haber un pero, siempre va a haber un pero. Asoma Tomás. Uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere con mis manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no cree. Y esta es la condición propia del hombre actual, la fe. Y esta fe en lo tangible, esta fe en lo solo ver para creer, que de aquí nació esto. Y abstraídos de toda esperanza, abstraídos de toda condición de resguardo, abstraídos de toda condición de límite, que se derrumba el momento que nos enfrentamos a la muerte. Porque hasta ahí llega todos los argumentos. El otro día escuchaba a un hombre de filósofo de la actualidad, no quiero mencionar el nombre para no darle mayor crédito, y entonces él mencionaba, porque ha promulgado durante toda su vida que es ateo. Entonces cuando le confrontaron, ahora que se encuentra bastante enfermo, dijo por la convicción y por no quedar mal, tengo que sostener. Pero hay duda en mi corazón. ¿De qué duda hablamos? De esa necesidad de romper los dogmas
los pensamientos, las filosofías que los hombres han construido y vivir una vida desenfrenada hasta un punto en donde, confrontados con una realidad, solo les queda una esperanza. A diferencia de cada uno de ustedes, amados, que con perseverancia van construyendo esta fe verdadera, no fingida, al igual que el amor, una fe verdadera que va a trascender toda condición de postración. Toda condición de postración. Eso que dice que está, ya no quiere hacer las cosas, que está detenido, que no avanza, bueno, esto transforma, porque pasamos de muerte, de quietud, de pasividad, de postración, a vida, acción, de movimiento. Esta incredulidad ha hecho que muchas condiciones no se manifiesten, siendo que ya son manifestadas. Ya está el milagro, ya está la redención. Pero a causa de, no se manifiesta. Son como esas historias de que usted tiene una gran capacidad y nunca la ejecutó. El ejemplo del famoso huevo del águila que cayó y que una gallina lo empolló y le crió como una gallina. Y él, siendo un águila, comía lo que comía una gallina, los pollos, y añoraba cuando veía ver volar las águilas, como no quisiera ser como un águila, y siendo que era un águila. Condición de esta, de la en la confrontación con la revelación de su palabra, hace que nos dé esta identidad propia, mucho más que un águila. Pero la proyección lo que implica levantarse en el poder, las alturas, el volar alto, estar en contacto, el mirar desde lo alto y expresar el poder. Qué precioso poder manifestar y romper estas condiciones de no creer. Donde todo está escrito por hombres y una serie de cosas. Solo cuando uno lee y medita en la palabra y ve el plan de salvación y cómo tiene una hilación desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio hasta la revelación final, podré encontrar la virtud preciosa de lo que está al alcance de absolutamente todo. Y hoy más que nunca, cuando hay cuantos resguardos bajo juicio la tierra a causa de la maldad y el hombre sigue en perversidad. Sigue en perversidad. El hombre sigue aprobando leyes de muerte, no de vida. No recapacita las consecuencias. 8 días después, dice el verso 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, imagínense, están reunidos, están comentando, los que habían sido testigos están conscientes de que él estuvo ahí y Tomás con sus argumentos, aún queriendo hacer dudar, pero los que ya le vieron, y estaban expectantes. ¿Cuál es la siguiente orden? Ya nos dijo que vayamos a hacer lo que él vino a hacer, pero había algo que tenía que moverlos, había algo que tenía que moverlos. Dice, se presenta en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Paz. Y es una condición propia de este mundo. El mundo en este momento está viviendo una inquietud sobrenatural, pero están inquietos, están atemorizados, la mayoría. Y el Señor anuncia a sus creyentes, a sus discípulos, dice, paz a vosotros. A los incrédulos va a acarrear la incredulidad. Mientras sientan la fortaleza en el cuerpo, van a ser invencibles, hasta que no les venga el dolor, el quebranto, la pérdida, hasta ahí llegarán. Pero a sus discípulos que está diciendo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, vamos a arreglar tu asunto, Tomás. Le mostró una misericordia sobrenatural. Porque el Señor establece condiciones propias de la incredulidad. Para los que se burlan de esta palabra, aún nos ha exhortado el Señor que cuando presentemos la palabra y encontremos cierta necedad, dice, no le dé perlas a los cerdos. No le dé perlas. No permita que pisoteen la sangre. No permite un cerdo. Usted sabe que el cerdo ahí, cómo se manifiesta, ¿no? Como él, si no está en el lodo, nacer, eh, no diferencia. Él le pone cualquier cosa y va para adentro. Y está ahí osando en la tierra. Entonces, no le dé perlas.
Pero aquí con Tomás les manifiesta una misericordia sobrenatural. Sobrenatural. Luego le dijo a Tomás, versículo 27, miren cómo está transcurriendo rápidamente esta lectura. Dice, porque pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Eso debió ser para Tomás transformado. No sé si usted alguna vez ha estado hablando de algo. No le digo si está hablando bien o mal, pero está hablando de algo. Y sin que se dé cuenta, esa persona está por detrás de escuchar. ¿Alguna vez le ha pasado? A mí me ha pasado. Y eso es, pero realmente, uno experimenta algo, es algo diferente, algo especial dentro de uno. Es la confrontación con una realidad. Y que el Señor le diga, ninguno de los discípulos tuvo oportunidad de decirle, ve, Tomás anda diciendo esto. El Señor escucha, Él es presente. Por eso Él es omnipresente. Y Él sabe las condiciones propias del hombre. Entonces la comandante le dice, si no meto los dedos, si no pongo mi mano, venga, meta. Y de ahí lo importante que habíamos referenciado con respecto a que no me toques, que le dijo a María. No, era esta propia condición. Por eso que aceptamos una de las traducciones como no me detengas. Tengo que todavía cumplir algunas cosas. Pero diles a mis hermanos, a mis discípulos, a mis hermanos que vayan, sigan adelante. Y una vez Él exhorta, y una exhortación que nos hace a todos, dejemos de ser incrédulos, seamos creyentes. No resistamos con nuestra incredulidad la obra de Dios. Dejemos la obra de Él. Él está haciendo la obra en nuestras vidas. Hasta los filipenses nos dice claramente que está persuadido, está convencido que la obra que Él empezó en nosotros, Él la culminará. Él la culminará. Así que con celo, seamos guardosos de esa condición. Él la culminará. Con celo. Dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios. Una de las religiones han tomado esto como sello de alguna de las opciones o golpes de pecho. Pero decir, Señor mío, Dios mío, es una condición por perdona, perdona. Eso fue decir, perdóname de esta postración de incredulidad. Porque somos rápidos en pedirle auxilio, somos rápidos en rogarle misericordia, pero cuán tardos somos en reconocer. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron, los que no vieron, creyeron. Y eso es lo lindo de un pueblo que sin ver le sigue, le obedece. Y cuanto más cuando siguiendo la senda propia de la palabra descubrimos que, en contrario a las religiones que van abstraídos de las emociones y alejados de los principios de santidad y apartamiento que nos llevan, que nos resguardan, son las mismas fiestas, ni las toman en cuenta. Y son un pueblo celoso, que es resguardado por las mismas, persevera, sin importar lo que diga el mundo, más importando lo que diga Dios de sus vidas. Y aquí se manifiestan las dos fuentes, esa fuente de Esaú el profano, que no resguardó los principios de Dios como ese primogénito, o el primer rey de Israel, Saúl, que no le importó hacer la voluntad de Dios, y a él le importó es hacer la voluntad del pueblo, el que dirán, la diferencia de los que promulgaron las primicias, promulgaron ser primogénito, promulgaron esa condición de santidad,
viniendo de la transgresión, buscando santidad. La gran transformación, el Jacob, que naciendo segundo, le marcaron con el nombre, alcanzó la primogenitura. Primero en negocios, por un plato de lenteja, pero la consiguió. Y después, la complicidad de su madre, a causa de obediencia, siendo ya hombres maduros. El mayor optó por las mujeres que no eran del pueblo, siendo que para el pueblo se había establecido que tenían que mantener un vínculo para que no se adhieran a las costumbres del paganismo que vivía el mundo de la época. Entonces, recautelado en el preservo verdadero del amor, que es la sujeción, la obediencia, nos reencontramos en esta condición. Sé creyente, no seas incrédulo. No entres en el profanismo de las filosofías huecas que te llevan de una necesidad a otra necesidad, que te ofrecen cosas materiales, sin entender que la verdadera revelación está en la mente del hombre para saber disfrutar, tanto en la abundancia como en la escasez. Por eso el apóstol al final dice, he peleado la buena batalla. ¿Sí? He cumplido la misión. Y en los momentos más críticos dice, he aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la condición propia en la cual nosotros tenemos que aprender a vivir. Y cada cosa que aprendemos nos hace más fuertes, nos hace más lúcidos para entender esto. Bienaventurados los que creen sin ver. Y todo el libro de los hebreos, cuando anuncian estas virtudes, marcan todo un capítulo cuando habla de la fe. Y cómo fueron creciendo en la fe sin ver absolutamente todo. Y algunos dicen que murieron sin ver la fe verdadera. Pero que seamos firmes, que no estemos con fluctuantes como las olas del mar, que a veces sí y a veces no, sino que seamos con la firmeza, sabiendo quién es el que resguarda nuestras vidas y la promesa establecida entre los que perseveran. Esta es la condición propia de la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta es la condición propia para saber vivir cada instante de la vida aquí en la tierra. Recuerden lo que escribió el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 6, cuando dice, os alguno, cuando tiene algún problema, ir donde los incrédulos y no donde los creyentes. Y se presentan donde incrédulos a buscar justicia. Y dice, ¿o no saben que ustedes juzgarán aún a los ángeles? A esos ángeles caídos. Y la gran diferencia, miren, ¿por qué ser bienaventurado y el Señor en este reino milenial va a dar opciones preciosas de reino a muchos de ustedes, a muchos que han perseverado y están creciendo en la palabra para ser verdaderos jueces, para poder juzgar? Y sobre ángeles, imagínense sobre ángeles. Y la gran virtud, por ejemplo, un ángel, él ha visto a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos visto a Dios? Físicamente, visualmente, no. Hemos visto su manifestación, hemos experimentado su gozo, su paz, pero verla, hemos visto la manifestación, pero verla, no. Los ángeles le ven físicamente, tienen acceso a esa visualización que tuvo este mismo Juan tiempo después en la isla de Patmos, cuando recibió la revelación que es conocida como Apocalipsis para nuestras Biblias. En esta condición es la bienaventuranza, porque sin ver creemos. Y esta palabra se nos desvela. Que los pensamientos de incredulidad no nos acompañen de ninguna manera, sino que la fe verdadera, los testimonios físicos nos ayudan, pero es su transformación del corazón, la revelación de su palabra, la que más nos anima, sabiendo que Él está con nosotros. Concluye este capítulo 20 haciendo una excepción del por qué el Señor no estaba permanentemente con sus discípulos. Y dice el versículo 30, para concluir, lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este. Entonces, en los otros evangelios algo se aporta, pero muy poco, de todas las cosas que ella hizo en resurrección. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después concluirá
este capítulo diciendo que se hicieron muchas cosas más, pero que no cabrían en los libros de esa época, de todas las cosas que él ha hecho. ¿Y cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Después de 2000 años de ser anunciado su nombre y su nombre transformando vidas y vidas y vidas y vidas y vidas y vidas. Si todos los testimonios fueran escritos de lo que ha hecho el Señor, ciertamente no cabría. Estos son los acontecimientos que han de resurrección y en resurrección del que vive y reina. Y esta anunciación nos pone a las puertas del gran tiempo. Y por eso, hoy miren cómo vamos concluyendo en la próxima semana, si el Señor en su misericordia nos añade estos días en aliento, nos reencontraremos en el capítulo final de esta narrativa y seguiremos avanzando para este tiempo precioso de Shavuot, conocido en el mundo como Pentecostés, a causa de la cuenta del Homer. Y estoy seguro que muchos de ustedes crecerán muchísimo. Algunos nos acompañan en la cuenta, otros están creciendo en otros estudios continuamente, pero están diciendo que la revelación del Mashiach, la revelación del Mesías, la revelación en la resurrección, los que reciben el soplo divino para ser despiertos. Así que dándole gracias al Padre por esta tan grande generosidad de volvernos a reunir a través de este medio, a esta hora. Ya se está volviendo como un estandarte en medio de nuestra congregación y parte de nuestras actividades propias de su día, donde presentamos esta porción de la palabra, la narrativa, pisadas presas de Yeshua sobre los que en él esperan, quieren verle en resurrección. Si quieren, les animo y les animo para que oremos una vez más. Y oremos con un solo propósito. Que si hay algún halo de incredulidad en nuestras vidas, sea Él quitándolas, levantándolas y alejándonos de cualquier condición propia, de las pasiones que nos acercan más a la carne que al espíritu, que seamos fortalecidos y creciendo solo en Él, encontremos la misión que el Señor ha establecido. Como Él les dijo, lo que yo he hecho, ir a hacer ustedes. Así como mi Padre me envió, así también yo lo soy. Esa es la misión. Anunciar reino de paz, no de juicio, sino de misericordia. Padre, infinitas gracias por esta linda virtud que nos permites a través de la lectura. Generosidad suya. La revelación, el entendimiento del propósito de la tumba vacía, de la resurrección de Yeshua sobre nosotros, el testimonio físico intacto, el testimonio espiritual, moviendo de sí en sí en estos 1000 años, en estos 2 días delante de su presencia, manifiesto en resurrección en medio de los gentiles, para que, siendo transformados, pueblo adquirido, nación santa, para que anuncien las virtudes del que le damos gracias, Padre, y una vez más le suplicamos, Padre, para cada uno de los de nuestra casa, para estos tus hijos, Padre, que con perseverancia buscan de su voluntad. Una vez más, Padre amado, en el nombre dado a los hombres, en el único nombre dado a los hombres, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías, en ese nombre lo presentamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amada familia, muchas gracias por su compañía en estos minutos que nos permiten acercarnos al trono de su misericordia. Le damos gracias al Padre y estamos a minutos para los que siguen, perseveran en el curso con la amada Cris. Está ahí lista y dispuesta para perseverar y seguir creciendo en la virtud de la perseverancia en el día del Señor, donde tenemos el llamado a crecer en su presencia. Ya en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, los jóvenes, los niños de la congregación